Muy buenas bendiciones, hermanos, amigos. Con ustedes, Cintia Salgado, desde Barcelona, España. Aquí seguimos en confinamiento, seguimos con estado de alarma. En muchos lugares del mundo siguen las mismas condiciones y seguimos aprendiendo, seguimos no dejando pasar las lecciones que toda esta circunstancia nos está dejando. Debemos de aprender las cosas, aquellas cosas que el Señor quiere enseñarnos a través de este tiempo. No es un tiempo para estar aburrido en casa sin saber qué hacer, sino que es un tiempo que se debe de aprovechar para aprender todas las lecciones que esta situación nos está dejando a todos los niveles. Y el Señor viene inquietándome desde hace días sobre una de estas lecciones y es acerca del significado del servicio. Usted sabe que el servicio, cuando la persona escucha el servicio, inmediatamente, automáticamente piensa en iglesia. Y es correcto, está bien el concepto. La cuestión es que encuentro en la palabra del Señor que el servicio no es exclusivamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Vemos en la palabra del Señor que el servicio está presente en cada aspecto de la vida. Es parte del estilo de vida de cada creyente, de cada discípulo de Cristo. Por eso es bien importante. Cuando una persona viene a Cristo, se convierte, es una persona que pasa de muerte a vida. Una persona que se aleja de estar separado de Dios, de una vida sin futuro, sin propósito, y viene a pasar a vida, viene a pasar a estar con Cristo y por ende su forma de ser, su forma de hablar, de pensar, tiene que sufrir una transformación. No podemos ser discípulos de Cristo y seguir pensando, actuando de la misma manera como cuando estábamos sin Cristo. Y a esto se le llama carácter. El carácter de una persona no es que usted sea enfadado o que usted sea explosivo o que usted se enoje con mucha facilidad. Eso no es verdadero carácter. Carácter se trata de la forma de ser de la persona, la forma en que piensa, la forma en que actúa, en que habla. Eso es el carácter llanamente. Ahora bien, por eso es la importancia de que nosotros nos dejemos moldear por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos transforma, el Espíritu Santo que en cada día nos moldea, que quiere deshacer, digamos, nuestra vasija que estaba de alguna manera mal hecha y deshacernos y volvernos a ser conforme el carácter de Cristo. Por eso es bien importante que nosotros nos dejemos moldear por el Espíritu Santo, porque en la medida que nuestro carácter esté moldeado, en esa medida el servicio será determinado. La forma en que nosotros hacemos el servicio, cómo pensamos, cómo lo vemos, cómo hablamos, está ligado íntimamente a nuestro carácter. Más importante que los dones, que los talentos, que las habilidades que usted pueda tener, es qué carácter tiene en Cristo Jesús, porque el carácter es el que va a sostener, el que lo va a hacer que usted se mantenga en el camino de Cristo, el que le va a hacer perseverar, el que le va a hacer resistir, estar firme. No son los dones, no son que usted bien hace las cosas, es qué carácter en Cristo usted tiene. Es cómo realmente usted es hijo de Dios, con qué identidad, cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. Eso es lo que lo va a sostener. Nosotros, durante la iglesia, durante mucho tiempo, se ha centrado en pensar o en hacer ver que el servicio solamente es el que usted desarrolla dentro de las paredes de la iglesia. Es que usted cante, sirva, ore, usted predique, usted haga evangelismo, que usted dé la bienvenida a las personas en la entrada, les asigne su asiento, que usted dé clase a los niños, que usted dance, etcétera. Pero esta situación de pandemia, de confinamiento, que es simplemente ¿qué le digo? Una primera situación de las muchas que va a pasar la tierra hasta la consumación de todos los tiempos o en la llegada del fin de los tiempos, nos ha dejado ver
que la iglesia, para empezar, no son cuatro paredes. Segundo, que la iglesia tiene que reinventarse. Tercero, que la iglesia debe de unirse y que a todas aquellas barreras, todos aquellos muros que durante muchos años se fueron construyendo tienen que caer y cambiar la forma de ser iglesia. Y una de ellas es el servicio. Yo, créame que desde que estudiaba en el seminario bíblico, de esto ya hace varios años, he tenido contacto con diferentes tipos de denominación, de tipos de iglesia, y en todas yo veía la misma situación, que nos encasillábamos a aquellas personas que hacían algo dentro de nuestras reuniones, dentro del culto, y a esto le llamamos servicio. Y esto no está mal, no es errado. Lo que pasa es que genera dos situaciones. Por un lado, es que puede caer en que aquella persona que desarrolla alguna actividad se sienta superior a aquella que parece que no hace nada, que no desarrolla ningún tipo de servicio. Y esto puede hacer que el líder se caiga en orgullo o aquel servidor crea que el otro es, digamos, de un nivel inferior a nivel espiritual, cosa que no es verdad. Por otro lado, ha generado que muchas personas, al no hacer quizá un servicio visible, por decirlo de alguna manera, se sientan que no están haciendo nada para Dios, sienten que no están sirviendo, sienten que no son útiles, sienten que realmente no son dignos, que aquello es para los escogidos o para los más espirituales, pero tampoco es verdad. Yo quiero llevarle hoy a analizar cuál realmente es el concepto que usted en particular tiene del servicio a Dios. Yo veo en la Escritura que el servicio a Dios va más allá que una liturgia, que un culto, que unas reglas, que unas normas, que un programa. Va más allá de eso, en realidad va a un estilo de vida, una forma de actuar frente a las circunstancias, una forma de pensar, de hablar, de vivir, un estado del corazón, una actitud del corazón frente a los demás y frente a Dios. Entonces Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él hasta el último día estuvo sirviendo. El Señor Jesús se enfrentó a los que en su época eran considerados como los religiosos, las personas en un ámbito espiritual, digamos, elevado, considerado en aquella época, los fariseos, los saduceos, eh, los escribas. Y Jesús, ellos decían que Jesús estaba de alguna manera haciendo lo contrario de lo que decía la ley mosaica, pero Jesús no vino a abolir la ley, vino a interpretar la ley, a cumplir la ley. Por lo tanto, vamos a ver el ejemplo de Cristo Jesús, de cómo Él miraba el servicio, cómo Él le dio el significado al servicio y se lo dio a sus discípulos justo antes de ir a camino hacia la cruz, algunas 24 horas antes de que Él empezara a sufrir rumbo a la cruz del Calvario para cumplir su propósito aquí en la tierra. Por favor, le voy a pedir, si usted tiene su Biblia ahí cerca, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, encontramos esta escritura que probablemente usted la ha escuchado mucho, que de aquí han salido una serie de ritos, de liturgia, de un programa anual que realizan algunas iglesias, pero realmente, ¿qué está enseñando Cristo Jesús en este texto? En Juan capítulo 3, en el versículo 1, vamos a empezar a leer a partir de allí. Permítame que le lea de la Reina Valera del 60, la versión de la que por lo general la mayor parte de las personas tienen. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, perdón, debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjese que dice que estaba un día antes de la Pascua, un día antes de que Jesús fuera entregado, fuera llevado, fuera crucificado, hubiera muerto. Y Jesús amó, dice que la palabra que Jesús amó hasta el fin a sus discípulos. El Señor se lo demostraba con hechos, el amor que tenía para ellos incondicional. Y fruto de eso, Él en medio de la cena, dice que cenando, Él se levanta de la mesa, Él se levanta de la cena, se quita su manto de autoridad, se quita su manto, se despojó y se levantó, tomó una toalla, se la ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Cuando yo estaba hoy preparando para entregarles lo que el Señor me ha estado inquietando durante varios días, recordaba cuando salimos o nos graduamos del seminario bíblico aquí en la Facultad de Teología en Castelldefels, en Barcelona. Nos daban una toalla a todos los que salíamos, los egresados. Y la toalla lo que simbolizaba era este texto de Jesús, que en sí era el significado, era que nunca se nos olvidara que estábamos para servir. Y realmente, hermano, se lo digo, hay que recordarlo todos los días, que nosotros estamos y nuestra vida debe ser una vida de servicio. Es fácil olvidarlo. Es fácil porque el mundo no es como lo que estaba haciendo Jesús de lavar los pies de sus discípulos. Él era el maestro, él era, por decirlo de alguna manera, el jefe. Y la sociedad de hoy en día nos enseña que el jefe está para que le sirvan, para ser servido, para que le den, rinden honores, le den aplausos, le den privilegios. Pero realmente que en la palabra de Dios vemos lo contrario. El que sirve es el bendecido. El Señor Jesús dice que Él era el maestro y Él vino a servir, no a ser servido. Y fíjense lo que Jesús hizo. Para entender la profundidad de lo que el maestro estaba haciendo, tenemos que conocer las prácticas judaicas de esa época. Para empezar, el maestro era impensable
que el maestro fuera a lavar los pies de sus discípulos. Era una cosa que no, era una locura prácticamente. Ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Por otro lugar, el lavar los pies en aquella época era habitual, era costumbre cuando usted llegaba a un lugar como invitado de que se ofreciera lavarle sus pies, porque no crea que era como usted ahora que camina en asfalto, bien bonito, ¿verdad? No, aquello no era nada de eso, no existía. Eran caminos de tierra, de polvo, ¿verdad? De lodo cuando llovía. Y ellos usaban sandalias, no usaban sus zapatos muy bonitos, ni bambas, ni bambas le dicen aquí a España a los tenis en América. Y no tenían nada de eso, eran sandalias que por lo tanto sus pies se ponían de alguna manera sucios. Si usted se imagina, ¿verdad? Un camino de tierra lleno de cuanta cosa, de polvo, de lodo, y era una cosa de costumbre judaica de ofrecer lavar los pies. Y el que lo hacía era el siervo más bajo de aquella casa. No era el siervo más alto, no era un trabajo de honor, era un trabajo de siervo, del más bajo, del que usted puede considerar el más insignificante, ¿verdad? De la escalera, era el más bajo de todos. Y Jesús, conociendo esto, no le importó, se quitó su manto, se ciñó la toalla y estaba haciendo labor del más bajo de la casa. No le importó. Y era fácil relativamente lavar los pies, porque en ese tiempo ellos se sentaban a comer en una mesa baja, no era alta como la que usted y yo comemos hoy en día, sino que era una mesa baja como a la altura de una mesa de café, para que nos entendamos, ¿vale? Que era una mesa en forma de U, que se le llamaba triclinium, que no podían sentarse en sillas, no se sentaban en sillas, se sentaban de alguna manera en unos como almohadillas, donde ellos se sentaban con los pies hacia atrás. No sé si usted se hace la imagen de una mesa baja, varias almohadillas alrededor de esa mesa en forma de U. Ellos se sentaban y hacían sus pies hacia atrás, como usted se sienta en el suelo y ponga sus pies hacia atrás. Pues imagínese, claro que era visible que a los pies de aquellas personas estaban sucios. Y no solo era visible, sino que también se podía oler que no estaban limpios. Y Jesús no le importó. Él tomó su toalla, se ciñó, fue lavando uno por uno. Aquellos discípulos quizá no entendían, no comprendían, estaban atónitos de lo que Cristo estaba haciendo. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar a mí. Y Jesús le dice, tú no lo entiendes, Pedro, pero lo vas a comprender. Y esto evoca lo que más adelante voy a hablar. Pero fíjense en esto, Jesús les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Yo soy su maestro, soy el Señor y bien decís que soy porque lo soy. Y yo les he venido a servir. ¿Por qué Jesús le dijo esto? Porque justo ese mismo día ellos estaban entrando a esa casa, discutiendo entre ellos quién era el mayor. Y Jesús, que sabía dar lecciones no solo a nivel de palabras, sino que enseñándoles con hechos, les enseñó que el ser el mayor era el que servía, el que sabe que nació, el que sabe que su vida es una vida de servicio. Jesús les estaba diciendo, yo soy el mayor aquí y les estoy sirviendo. ¿Por qué les explico todo esto? Quizá usted esto ya lo sabe. Se lo digo porque le dice Jesús, yo les he dado ejemplo y así como yo les he lavado los pies, lávense los pies a ustedes entre ustedes, a los demás, a sus semejantes. Quizá Jesús no le está hablando de los pies físicos, porque fíjese una cosa, cada uno de ellos tuvo la oportunidad de lavarle los pies al otro, porque ninguno se había lavado los pies, aunque era una costumbre, por alguna razón no se había hecho y ninguno quiso. Quizá si Jesús le hubiera dicho quién me quiere lavar los pies, a lo mejor todos, ¿verdad? Hubieran querido hacerlo, pero al de al lado, al semejante, al otro discípulo, no estaban dispuestos, ¿verdad? Entonces, ninguno tuvo esa iniciativa de decir, yo quiero lavar, porque implicaba de alguna manera ponerse en disposición de lavarla del hermano de al lado, y ninguno lo hizo.
Todo esto se lo digo con un sentido, el que les comentaba al principio, ¿qué realmente es servicio? Hasta ahora les he dicho que la iglesia se ha, se ha centralizado la idea de servicio dentro de las cuatro paredes, dentro del culto, de una liturgia, de una reunión, dentro de desarrollar un ministerio, y eso está bien. Pero Cristo Jesús nos enseña a través de este texto y de muchos que el servicio es una cosa de día a día, es una cuestión que va ligada a nuestra actitud, a nuestro carácter como hijos de Dios, va ligada al estilo de vida, no importa dónde tú te desenvuelves, dónde tú te desarrollas a nivel de vida, puede ser en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, en tu colegio, en tu instituto, puede ser donde tú te muevas. Allí, Cristo quiere que tú allí le sirvas dentro de tu casa, en cuestiones pequeñas. El problema del ser humano es que tiene un orgullo interno, un orgullo oculto, que quiere servir al Señor con cosas grandes, que la gente diga, wow, cómo sirve el hermano, cómo sirve la hermana, qué impresionante, y que de alguna manera busquemos ese reconocimiento. Pero realmente Jesús nos enseña que el servicio es en pequeñas cosas, que tenemos que buscar esas cosas que están a nuestro alcance, que están todos los días a nuestro alcance, el poder servir a Cristo, haciéndolo hacia el otro. ¿De dónde lo saco? Mire lo que dice Mateo. En Mateo capítulo 25, un momentito que lo... En Mateo capítulo 25, perdón, en el verso, sí, se me había movido la pantalla del móvil. Mateo 25, en el versículo 37, miren lo que dice. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense que es Jesús hablando acerca del juicio de las naciones, y está hablando de que los justos le dirán en aquel día, Él les va a decir a los justos, por cuanto me diste de comer, cuanto me diste de beber, cuando me fuiste a ver a la cárcel, cuando me recogiste, que yo era forastero, entonces aquellos justos les van a preguntar, pero ¿cuándo, Señor? Yo nunca te vi, yo nunca vi que el Señor Jesús se me apareció en mi casa pidiéndome comida, pidiéndome agua, pidiéndome hospitalidad. O que estaba en la cárcel y yo lo fui a ver, y dice Jesús, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, dice, estos hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Yo no sé si usted nota el contexto de pequeñez, de sencillez del que está hablando Jesús. Está hablando de un servicio que quizá usted y yo pensamos que es poca cosa, de darle un vaso de agua al que se lo pide, de darle alimento al que no tiene, de sacar esa ropa que usted tiene guardada en su armario desde hace tiempo, que usted está esperando bajar de peso para ponerse, la verdad, y está esa ropa ahí amontonada que puede ser de bendición a otro. Eso es servicio, una llamada a una persona que realmente lo necesita, un tiempo para escuchar a alguien, una palabra de bendición, una visita a una persona, cualquier cosa, pequeña, por pequeña que parezca, es servicio a Dios. Dice Jesús, a mí me lo hiciste, a mí me lo hiciste. Y nosotros perdemos de vista ese concepto. Siempre tenemos la idea errónea de decir, no, yo no estoy sirviendo, no le estoy sirviendo al Señor. ¿Por qué dice eso? Porque usted no canta, porque usted no danza, porque usted no recoge ofrenda, porque usted no predica, porque usted no sube al púlpito.
No, hermano, quítese esa idea errada de la cabeza porque no es verdad. O si usted sirve a su prójimo con algo, si usted le da al que necesita, si usted le da un abrazo al que no necesita un abrazo, si usted da una palabra de bendición al que la necesita, al que está solo, al que se siente confundido, sin esperanza, si usted hace algo por otro, se lo está haciendo a Cristo. Está sirviéndole a Cristo y Cristo todo eso lo está guardando, lo está almacenando, no lo olvida. Él lo tiene presente lo que usted está haciendo, lo que usted hace, aunque sea pequeño, Él lo ve. Nosotros hasta en nuestra propia casa es parte del servicio a Dios, lo que usted hace por los que viven bajo su techo, porque es fácil. Hay gente que pretende hacer cosas wow, ¿verdad? Que la gente diga qué impresionante, pero no quiere servir dentro de casa. ¿Mm? Es fácil, ¿verdad? Dicen en mi tierra natal, en Honduras, ser eh, ¿cómo es? Candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Para los que no entienden es querer hacer afuera lo que ni siquiera haces adentro de tu propia casa. Y no es así, usted tiene que ejercitar el servicio a Cristo también dentro de los que viven con usted, dentro de su familia. ¿Acaso no dice la Escritura, si tú no provees para los de tu casa, actúas peor que un incrédulo? Y no está hablando, créame, solo de provisión financiera, sino provisión en todas las áreas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cambiar el significado de lo que nosotros creemos que es servicio a Cristo. Servicio es hacer todo, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, tiene que ser toda en una vida de servicio. Por otro lado, tenemos la mala imagen de que solo aquello que vemos súper impactante es que es servicio, solo lo que parece grande, lo que parece fuera no sé, de capacidades, es que realmente eso es servicio. Pensamos que solo aquello que es impresionante o aquello que se ve muy visible, con mucho reconocimiento es servicio. Y fíjese que no tiene nada que ver. Cristo no lo ve de esa manera. Cristo no ve lo que usted hace, sino ve con qué corazón usted lo hace. Quiere muestra. Miren lo que dice el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 7, el versículo 22 y el versículo 23, miren lo que dice Jesús diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note, está hablando de profetizar, está hablando de echar fuera demonios, está hablando de hacer milagros, cosas que usted dice, este sí es un siervo de Dios porque echa fuera demonios, porque hace milagros, porque profetiza, porque da palabra a todo el mundo, pero ojo, eso no significa que usted está sirviendo a Dios. Claro que sí, hay personas que están haciéndolo para el servicio al Señor, pero no es una condición sine qua non de que si yo echo fuera un demonio es que lo hago para el Señor. El Señor ve con qué corazón lo estoy haciendo. El Señor lo mira, mira lo que hay en la intimidad. Dice Hebreos que Él discierne las intenciones del corazón y de la mente. Y viese que como le dice, yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Yo no sé si está entendiendo lo que él está tratando de decir. Es cierto, ustedes echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero no estaban conmigo. Es como cuando dice, usted pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es eso lo que el Señor ve. Es el corazón, que es la actitud de mi corazón, de mi mente, la actitud de todo mi ser, con cómo está mi carácter con Cristo. Eso determina mi servicio al Señor. El mensaje de hoy solo se concentra en esta idea. En resumen, ¿cuál es el resumen? Es
que el servicio a Dios no solo es dentro de la iglesia, hermano, no solo es tener talentos, sino que el corazón esté con el Señor. Debemos de servir de lo más pequeño, la cosa que usted considera que realmente no es tan trascendente. Debemos de empezar por ahí, hacer aquello pequeño que al Señor sí lo agrada. Aquella viuda solo echó 2 moneditas blancas y el Señor dijo, ella echó más que todos los demás, ella ofrendó más que todos los demás, porque el Señor no se deja impresionar por lo que nosotros hacemos. Él mira el corazón. Así que no se engañe usted a sí mismo pensando que lo que usted hace, el Señor lo va a aplaudir. No, Él aplaude con qué corazón usted lo está haciendo. Deje de pensar erróneamente que si usted ahora mismo no está haciendo nada en su congregación o en una iglesia X o Y, esto no va de que si usted hace o no hace dentro del púlpito, dentro del culto. Es que usted vive un estilo de servicio. Fíjese que mi mamá nunca se ha subido a un altar a predicar o a orar o a evangelizar o a hacer cuanta cosa visible sea. Es más, muchas veces hasta ha pasado desapercibida en su iglesia local, pero es una mujer que tiene una vida de servicio. Yo recuerdo cuando era niña, hace poco, por cierto, que ella le llegaba a uno de esos niños que vendían tortillas ambulantes. Para los que no saben qué son tortillas, son parecidas a las arepas o a las tortillas para los burritos de comida mexicana. Y, ella llegaba a vender el niño, porque era un niño realmente, y ella le daba comida, le decía sentate y le daba de comer. Ese niño se hizo muchacho y después la reconocía y había gratitud en su corazón. Eso es una vida de servicio. No significa que el hombre te reconozca, hermano. No esperes reconocimiento, porque la verdad es que muchas veces a las personas que nosotros les servimos ni siquiera nos agradecen. ¿Verdad que sí? Yo creo que también lo ha vivido. Aquellas personas a las que servimos sienten que no estamos haciendo suficiente para ellas, y eso cansa, ¿verdad? Llega un momento que uno dice, oh, yo no sé si valdrá la pena. De ahí que diga la palabra, no te canses de hacer el bien. Porque honestamente, al ver nosotros actitudes, decimos, Señor, yo siento que no, pero el mismo Señor nos recuerda, si a uno de ellos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Tenemos que ver a quién se lo hacemos. Por eso dice la palabra, hacer todo como para el Señor. Yo le quiero animar hoy a que su concepto de servicio cambie. Quítese la idea de que servir al Señor solo es ir bien vestidito el domingo, ¿verdad? Y hacer algo. No, eso no es servicio. Usted puede estar haciendo eso. Puede estar matándose sirviendo al Señor de lunes a domingo en el culto y su corazón estar bien lejos de Dios. Y usted a lo mejor, es como mi mamá, nunca se ha subido a un altar, pero sí servir al Señor. Hermano, es tiempo, estamos en los últimos tiempos. El Señor apresura su venida. Yo no le estoy diciendo que Él viene mañana, porque eso nadie lo sabe, nadie lo sabe. Solo el Padre lo sabe, el día y la hora solo Él lo sabe, pero el Señor sí que nos ha dado el discernimiento de entender los tiempos proféticos en los que estamos, y el tiempo se acerca. Por favor, quítese mentalidades que no son de Dios, hágase un verdadero discípulo de Cristo. No juegue a ser cristiano. Ya no estamos en tiempos de pensar que porque voy a la iglesia el domingo soy salvo. Nada de eso. El Señor quiere corazones verdaderos convertidos, quiere corazones verdaderamente arrepentidos, corazones que realmente quieran servirle en tiempo y fuera de tiempo, en la calle, cuando usted vaya por la calle, cuando usted esté trabajando, cuando usted vaya a su casa, que esté realmente viva un estilo de vida de servicio. Eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que Cristo anhela, y eso es lo que le va a decir: buen siervo y fiel en lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo, en el reposo de tu Señor. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren que Cristo le diga, entra en el reposo de tu Señor? Yo sí lo quiero. Hermano, permítame que dirija una oración
para usted corta en este tiempo y con eso finalizamos. Padre, gracias Señor por tu palabra, porque realmente que tú nos ayudas a entender que el servicio no es una cosa puntual de un día, de 2 horas en un día, Señor, sino que es una cosa de todos los días, una cosa que tú valoras, las pequeñas acciones que nosotros consideramos a veces insignificantes, que pero para ti son valiosas, tienen poder, tienen valor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado identidad como hijos. Yo te pido que bendigas a las personas que nos están viendo a través del otro lado de la pantalla. Te pido que les pongas en ellos el querer como el hacer, el tener vidas realmente de servicio, de servir al prójimo, de no solo servir porque te reciban una recompensa, sino servir porque tú les mandas, Señor. Padre, yo los bendigo. Yo te pido que les guardes, que toda dádiva buena venga sobre ellos, que la protección del Todopoderoso esté sobre ellos, que la cobertura tuya venga sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus propiedades. Te pido, Señor, que nunca falte el pan en su casa y que ellos puedan ver y experimentar la bondad de tuya en esta tierra de los vivientes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, les bendigo, les mando un saludo y en la próxima estaremos continuando hablando del servicio, del carácter del servidor de Cristo. Les bendigo, un saludo, hasta la próxima.